envuelta en mil tormentas de amargura. Despreciado era, aborrecido por el mundo, no quería más vivir. Hasta que llegó el Señor. Amados hermanos y hermanas, somos muy bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. No somos muchos, pero somos buenos. Así que Dios nos bendiga. Iniciamos este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos cantando la alabanza 319, tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Gloria a Dios. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, me dijo: ven a la luz. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de tu faz. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de tu faz. Gracias, Señor. Te alabamos, Rey Santo. Oh, ven a Jesús infeliz
eres pecador. No vayas a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de tu faz. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga, amados hermanos y hermanas. Somos todos muy bienvenidos a este servicio de estudio bíblico. Vamos a orar para agradecer al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí. Y saludamos a todos nuestros hermanos que ya nos acompañan en este servicio. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Santo Celestial, estamos delante de su presencia bendita y divina para agradecerle este tiempo y esta oportunidad que usted nos regala, esta bendición de poder estar, Padre mío, en este lugar para buscar su rostro, para alabarle en espíritu y en verdad, para darle a usted todo honor y gloria que usted merece y a usted le pertenecen. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias le damos por la oportunidad que nos da de volver a casa, para ahora dedicar un tiempo a estudiar su palabra. Nos hace bien, lo necesitamos. Necesitamos, Padre, reflexionar en la importancia de su palabra en nuestra vida. Y le queremos pedir la dirección de su Espíritu Santo. Que todo lo que podamos decir, que todo lo que podamos enseñar y aprender esté enfocado en su voluntad. Padre, gracias por todos mis hermanos presentes y gracias por los que vienen de camino. Bendiga también a nuestros hermanos que ya están preparándose, Señor, para Navidad, motivo por el cual varios de ellos seguramente no podrán asistir. Pero gracias, Señor. Y gracias también por aquellos hermanos que están en otras ocupaciones, tienen el impedimento de acercarse a su casa. Su bendición también sea sobre ellos. Oramos por todos nuestros hermanos que están enfermitos, Señor, para que usted haga prodigios y milagros. Le damos la gloria a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos esta noche a leer la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos 16, versículos 23 al 34. Búsquelo con tranquilidad para que leamos en forma alternada este texto. Ya terminamos el sistema de evangelismo que habíamos estudiado y ahora vamos a participar de una nueva enseñanza llamada Llevando a Jesús a casa. Hechos 16, versículos 23 al 34. Si ya lo han encontrado, lo están buscando, les espero.
para que podamos leer este pasaje en forma alternada. Hechos 16 del 23 al 34, alternadamente en el nombre del Señor. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cerco. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Que por su palabra seamos bendecidos. Hace 4 o 5 semanas estuvimos estudiando un modelo de evangelismo llamado Canvas. Y ahí era la idea de llevar el evangelio hacia afuera. Pero esta noche la palabra nos hace traer el evangelio hacia adentro. Cuando Jesús mandó a los discípulos en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén es un símbolo que debemos llevar el evangelio primero a los que están más cercanos a nosotros. ¿Y qué es más cercano que nuestra propia familia? Yo creo que cuando usted, y si alguno de ustedes tienen familiares no convertidos, su primer motivo de oración es esa familia, porque son su círculo más directo. Vamos entonces esta noche a recordar la importancia de transmitir la fe y el mensaje de salvación a nuestra familia. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando un fiel cristiano parte que a su familia le deja la mejor herencia? Bueno, la herencia se deja si acaso alguien la recibe. Pero a veces ese fiel cristiano parte y la familia no sigue el evangelio. Por lo tanto, la herencia es como si se hubieran negado a recibirla. Dios nos ayude para que nosotros seamos capaces de transmitir a nuestras familias la herencia de la fe. Entendemos en nuestro corazón que el gran anhelo de Dios es que toda la creación conozca a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso que la gran comisión es el mandato a los salvos para que proclamemos la palabra en todo lugar, bajo toda circunstancia. Dios desea que todo lo que un día creó llegue a tener una comunión íntima con Él. Es por ello que sujetándonos a esa verdad divina, debemos tomar la responsabilidad como colaboradores de Cristo de transmitir el evangelio y la fe a nuestro círculo más íntimo, vale decir, a nuestras familias.
Mi amado, nosotros somos todos evangelistas. No todos podemos predicar en el púlpito y a lo mejor ni siquiera en la calle, pero si somos capaces de evangelizar a nuestra familia, ya partimos bien. Eso no nos quita la responsabilidad de predicar también en la calle o en el púlpito, pero necesitamos disponernos para ser usados en las manos del Señor. El círculo más íntimo de cada uno es su propia familia. ¿Y cómo comenzamos nosotros o podríamos nosotros evangelizar a nuestra familia? Esto es algo que yo repito casi como un loro. Si mis hijos no me ven orar, difícilmente ellos van a orar. Si yo no pido la bendición por los alimentos, mis hijos no van a pedir la bendición por los alimentos. Porque el referente que ellos tienen será a quien ven. Así que Dios nos ayude para que nosotros comencemos evangelizando por nuestra casa. Pero pasemos a esta historia, la fe del carcelero. Esta es una historia muy linda. Ustedes saben que antes de que Pablo y Silas llegaran a ese instante de la historia, no los trataron con mucho cariño. Si usted lee bien, dice que a ellos los azotaron con varas, que les rompieron las ropas, que los golpearon hasta casi dejarlos, no sé, bastante a mal traer, y los echaron en el último de los, ¿cómo se llama eso? Donde ponen a los presos. En el último de los calabozos. Aparentemente ese último no era el más cómodo, e incluso se dice que era el que tenía peor olor, debido a que había un leve declive, y no se olvide que los reos tenían que hacer sus necesidades allí. Por lo tanto, el último calabozo era el que recibía lo que corría de las otras celdas. Esa era la condición que ellos estaban viviendo. Después de haberles azotado mucho, dice el texto, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. El cual recibió este mandato y los metió, textual, en el calabozo de más adentro, y no solo le bastó eso, sino que les aseguró los pies en un cepo. Vale decir, los inmovilizó. No solo estaban en un calabozo, no solo estaban en el más inhóspito, sino que más encima no se podían mover. ¿Cuántas veces nuestra vida tendrá estos tintes tan dolorosos, tan duros? Dice el texto bíblico que vino, pero a la medianoche, y esa es la gran enseñanza, ¿cierto? Pablo y Silas estaban llorando, ¿no? ¿No? Se estaban quejando. Estaban llamando al carcelero, ya pues, sáquenos de aquí. Oiga, nosotros somos buenos para reclamar, ¿eh? ¿Cierto? Y a veces hasta peleamos nuestros derechos y decimos, yo no me merezco esto. Pablo y Silas no se lo merecían. Sin embargo, a la medianoche, ¿qué hacían? Cantaban y oraban. Y no lo hacían para adentro, así como, ven a él, pecador. No, lo hacían con toda su fuerza, de tal manera que dice el texto que los presos los oían. Ellos lograron despertar a los presos a la medianoche. Si ya la cárcel era inhóspita, cantar en medio de todo lo que estaban viviendo era realmente raro. Pero lo que Dios hace a través del hombre viene a traer un resultado. Dios vio el espíritu de Pablo y Silas. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Los presos quedaron liberados. Las puertas de la cárcel se abrieron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar.
Así comienza esta historia. Este pasaje bíblico se nos relata esta historia de conversión de un hombre que estuvo cerca del suicidio. ¿Sabe, amado? A lo mejor usted no logra percibir la honra de Dios que Dios nos da cuando le predicamos a veces a un árbol, a veces a una casa cerrada donde no se mueve ni una ventana. Cuando le predicamos a veces en la noche oscura, ni siquiera una vela encendida. Este hombre, el carcelero de Filipos, estaba tan complicado por alguna situación de su vida que el terremoto y que las puertas se abrieran fue la guinda de la torta. El espíritu de suicidio ya estaba en él. No puede ser que solamente porque pasó eso se iba a matar al tiro. No, el hombre venía con ese pensamiento porque su mente estaba en tinieblas. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces cuando nosotros predicamos la palabra, alguien que está en tiniebla recibe la luz del evangelio. Por eso la Biblia nos dice, no nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo, si no, pero no podemos desmayar. Nosotros tenemos que tener la actitud adecuada. Y la actitud adecuada fue la actitud de Pablo y Silas. Mientras los demás podían estar durmiendo, Pablo y Silas cantaban y oraban. Este hombre se estuvo a punto de suicidar. ¿Cuál era la guinda de la torta? Que se había quedado dormido cuando tenía que estar despierto. Yo no me imagino un guardia que porque se quedó dormido se trate de matar porque le entraron a robar, ¿no? Va a decir que se quedó dormido nomás, porque las cámaras de seguridad van a acusar que se quedó dormido. Pero ¿acaso no es natural que uno manifieste cansancio? Es natural. Ahora este carcelero además vivía en la cárcel, por lo que el siguiente relato nos cuenta. Por lo tanto, a lo mejor tenía jornadas extenuantes. ¿Cuánto es lo máximo que usted ha trabajado? ¿12 horas? ¿16 horas? ¿Sabían ustedes que en la salud hay un turno que se llama el turno largo de 24 horas? Y usted dice, pero ellos duermen un rato. Sí, es obvio que tienen que dormir un rato, pero son ratos nomás, supongo yo. Entonces tienen que estar ahí presentes. De hecho, el hermano Estelio de repente hace esos turnos y eso que él toma el PCR. Pero puede que lo llamen a las 12 de la noche y después lo llamen a las 2 de la mañana otra vez y después a las 6 de la mañana de nuevo. ¿Duerme bien uno así? No, ¿cierto? No, uno, aunque duerme unas 4 o 5 horitas, pero ojalá de una. Bueno, el carcelero estaba cansado, tenía sueño, se quedó dormido y ocurre este terremoto. Ahora, él tenía claro que su trabajo era una alta responsabilidad. Tenía que cuidar los presos, para eso le pagaban. Entonces, como ya sintió que ya no hallaba qué hacer, se iba a quitar la vida. Lo que él no sabía era que dentro de ese grupo, porque él estaba durmiendo, pero los otros presos no estaban durmiendo. Dentro de ese grupo habían dos hombres de Dios, Pablo y Silas. Qué importante es cuando en un lugar de conflicto están los hombres y las mujeres de Dios. Aquellos que no pelean por todo, sino que esperan, meditan y a veces hasta oran. Y en el medio de un conflicto, a veces laboral, a veces un conflicto por un accidente, porque hoy día la gente está muy alterada. Y aparece un hijo de Dios que no dijo nada, sino que estuvo clamando. Y ató esa ira que se había desencadenado y de repente todo quedó en nada y lo difícil se solucionó. El carcelero de Filipos necesitaba que alguien pusiera paz en su corazón. El carcelero de Filipos necesitaba que alguien pusiera en él palabras de cordura, palabras de tranquilidad. Y las palabras que escuchó fueron las que le trajeron tranquilidad. Él experimentó la vivencia más extraordinaria, porque él escuchó estas palabras. Despertando el carcelero se iba a matar, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Le volvió el alma al cuerpo, como se dice.
Amén. Lo que él pensaba que era natural, que si las puertas estaban abiertas, ¿qué es lo natural? Que los presos se arrancaran. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. No solo estaba Pablo y Silas. ¿Qué hizo detener a los demás presos que no se arrancaron? ¿Lo ha pensado usted? ¿Puede el poder de Dios haber actuado sobre los demás presos? Si los que estaban convertidos eran Pablo y Silas nomás. Sin embargo, a lo mejor los demás no se dieron ni cuenta que las puertas estaban abiertas. ¿Por qué? Porque puede que el Señor le haya velado los ojos. Lo que Dios quería era salvar al carcelero. Entonces le dice, todos estamos aquí. Amado, este hombre pensó, ¿qué pasó ahora? ¿Cómo todo cambió tan rápido? El carcelero fue transformado en un momento. Su corazón herido fue cambiado. Dentro de esa curiosidad de saber por qué no se habían ido, también estaba la admiración. No solamente se había abierto la puerta para que salieran los presos, se había abierto una puerta para que el carcelero fuera salvo. Oiga, qué lindo esto. Sí, mi amado, se abrieron las puertas para que huyeran y ellos no huyeron, pero a este carcelero se le abrieron las puertas para que la depresión que lo tenía consumido desapareciera de él. Por eso vuelvo a reiterar, es raro que este hombre se haya querido quitar la vida solo porque pensó que habían huido. De seguro que él estaba viviendo una confusión tan grande que se desesperó y no hallaba que hacer más que suicidarse. Pero cuando las palabras de Pablo lo detienen, ahora la puerta se le abre a él, la puerta de la salvación. Y este hombre hace esta pregunta crucial. Entonces, pidiendo luz, dice, se precipitó adentro y temblando. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. No sé si logran entender este cuadro. ¿Dónde estaba Pablo y Silas? En la última de las celdas. La Biblia dice que se abrieron las puertas, pero no dice que quedaron libres del cepo. ¿Me entendieron bien? Por lo tanto, lo más posible es que Pablo y Silas siguieran en el cepo. Ya les dije que la última celda era la más sucia de todas. Y el carcelero sabía eso. No obstante, en esa posible suciedad, él no tuvo importancia para él, sino que temblando se puso a los pies de Pablo y de Silas. Iglesia amada, cuando Dios provoca algo, no hay cosa que parezca anormal. Dios pone y cambia. A veces nosotros queremos tener el escenario apropiado. Un impacto evangelístico con los mejores equipos y la mejor iluminación y los mejores predicadores y todo. Y a lo mejor Dios quiere hacer algo sencillo. Y a lo mejor Dios quiere llamar a ese hombre o mujer que puede estar en una condición que yo no entiendo, pero que el Señor conoce. El carcelero de Filipos fue y se arrodilló a los pies de Pablo y de Silas. Y le hizo esta pregunta tan gloriosa. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De dónde vino esta convicción a él? ¿Será que acaso, aunque estaba durmiendo, oía la oración de Pablo y de Silas? ¿Será que el Espíritu Santo lo convenció? Porque el que convence es el Espíritu Santo. ¿Sería una conversión instantánea sin que nadie le predicara tal vez? Pero este hombre exclama, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mi amado, usted y yo hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Pero hoy día podríamos preguntarnos cómo llevo esta puerta abierta a mi casa. ¿Cómo
hago mi labor evangelística para que los míos se conviertan? Para que ellos reconozcan a Cristo como Salvador. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y aquí es donde viene esta enseñanza que hemos hecho muchas veces, que es la palabra que alcanza por extensión. Yo no sé si ustedes lo creen igual, pero cuando la palabra de Dios llega a un integrante de un hogar, existen muchas posibilidades que aquella familia se convierta. Muchas veces comienza por uno, se convierte esa casa, y luego comienzan a convertirse los familiares que rodean a aquella familia. Y todo comienza a multiplicarse. ¿Por qué? Porque uno reconoció a Cristo como Salvador. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo hace una declaración como un principio y le dijo: cree en el Señor Jesucristo. ¿Se dio cuenta que Pablo no dio ningún rodeo? No lo trató de convencer, no le dio explicaciones, no le hizo ni la confesión de fe. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Maravilloso. El tema de hoy es llevando a Jesús a casa. Aquí nos dice que estaba el carcelero. Sigamos leyendo. Esta frase, tú y tu casa, no significa que porque él recibió a Cristo, los demás iban a ser salvos en forma inmediata. Y esto es algo que yo necesito enseñar y que ustedes lo razonen adecuadamente. Porque a veces los hijos nuestros piensan que porque nosotros somos hijos de Dios, ellos son salvos también por extensión. No. Las bondades de la salvación nuestra le pueden llegar. Aún las añadiduras le llegan. Pero si ellos no reconocen a Cristo, no son salvos. La salvación es individual. Lo que hace es ser la puerta para que otros también puedan recibir la palabra en sus vidas. Esta palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es que tanto él, que ya ahora recibía a Cristo, como su familia tendrían la misma oportunidad de salvación. Si acaso ellos ponían su fe en el Señor. Veamos entonces lo que dice el texto. ¿Qué ocurre en esta linda historia? Y le hablaron la palabra del Señor a él. Dice luego, y a todos los que estaban en su casa. Entonces esto nos da a entender que el carcelero vivía en la cárcel y que ellos fueron o la familia vino a los calabozos para ver lo que le había ocurrido, qué pasó, a lo mejor a ver qué destrucción había quedado por el terremoto. Le hablaron a los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El que le lavó las heridas es el carcelero. ¿Le lavó las heridas a quién? A Pablo y a Silas, porque ellos habían sido azotados y sus cuerpos estaban lacerados por los azotes. ¿Sabe? Esto es una buena enseñanza. Aquel que se convierte da señales de convertimiento. La Biblia nos dice frutos dignos de arrepentimiento. El carcelero les lavó las heridas y dice luego, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todo esto ocurre dentro de la cárcel. Todavía no han salido de la cárcel. Porque mire lo que dice el siguiente versículo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y tampoco salieron de la cárcel. Fueron a la casa que el carcelero vivía dentro de la cárcel. Mi amado, aquí se produjo un milagro maravilloso. Porque no solo se bautizó el carcelero. ¿Quién más se bautizó? ¿Quién? Dice, todos los suyos.
Cuando yo hablo de todo lo suyo, ¿a quién saco de ahí? Porque a veces somos un poquito exclusivistas, ¿no? Ah, pero tiene que haberse bautizado el carcelero y la esposa. ¿Eso era lo suyo? Si el ejemplo es mi hermano Estudillo, ¿cuántos hijos tiene usted? 3 hijos. ¿Cuántos nietos tiene? ¿Cuántos nietos tiene? 7. Si nosotros tuviéramos que poner aquí que el carcelero se llamaba Juan Astudillo y se bautizó él y todos los que estaban en su casa, ¿cuántos se bautizaron? Los 12. 2, usted y la hermana Esther, más los 3 hijos, 5, más los 7 nietos, 12. ¿Por qué? Porque son su familia, entendiendo que estaban ahí. ¿Me entiende? Entonces, esto nos da a entender que cuando la puerta de salvación se abre para uno, queda abierta para todos. La oportunidad está. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercar el Evangelio. Por eso es que el tema de hoy se llama Llevando a Jesús a casa. Hay momentos históricos en nuestra vida donde se da el momento exacto para llevar a Jesús a casa. Cuando hay una necesidad, cuando hay temores, cuando hay preocupaciones, son los momentos exactos para llevar a Jesús a casa. ¿Pero quién lo va a llevar? ¿Va el Señor a entrar solo por la puerta o lo vamos a llevar nosotros? ¿Se acuerdan de esa alabanza del hermano Charlie Bustos? Llévame al lugar donde trabajas. Llévame al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados estáis. Pero alguien tiene que llevarlo. Y el carcelero de Filipos, a través de esa sencilla pero tan grande pregunta, se abrió la puerta para él y para su familia. Ahora yo me pregunto, después de que Pablo y Silas salieron libres, ¿el carcelero de Filipos rompió lo que había prometido hacer? ¿O hizo extensivo el Evangelio al resto de su familia? ¿No creen ustedes que después de este tremendo milagro, cuando la historia continuó y este hombre debe haber seguido trabajando como carcelero, le contó al resto de su familia? Ustedes no se imaginan lo que ocurrió. Algunos de ellos tienen que ir a verlo al otro día. Oye, ¿qué pasó? Se cayeron las murallas. ¿Cuántos muertos habían? Y tiene que haberle contado al carcelero: ustedes no me van a creer. No había ni un muerto. Ah, entonces todos se arrancaron. No me van a creer, le dice. No se arrancó ninguno. Pero ¿cómo si las puertas se abrieron? Ahí estaban todos. Y le comenzó a relatar. Porque la palabra del Señor se predica por testimonio a las naciones. A nosotros nos cuesta hablar los testimonios, cuando el Señor nos enseña por su palabra que eso es lo que tenemos que hacer, llevando a Jesús a casa. ¿Cómo podemos nosotros transmitir la fe a nuestros hogares? ¿Cómo podemos llevar a Jesús a nuestras casas? A esta altura de esta narración, Pablo ya no estaba interesado en si estaba herido o no. Claramente a la medianoche tampoco le interesaban, pues estaba cantando y llorando. ¿Sabe lo que Pablo vio? Que fue a la cárcel porque Dios quería salvar al carcelero. ¿Qué nos cuesta entender eso a nosotros? Yo a ustedes se lo he contado otras veces, pero ya que el Señor me lo recuerda ahora, se lo voy a volver a contar. Estábamos en un culto en la iglesia de Talagante, en la primera iglesia que había. Iba entrando la hermana Marina Parra, que sirvió al Señor aquí en la isla. Ella ya era bien mayor de edad. El piso era un piso de tierra de color que los hermanos limpiaban con tanto cuidado que era como un espejo, pero que si usted le tiraba una gota de agua quedaba más resbaloso que la cerámica. Y parece que se había caído un poquito de agua y se cayó la hermana Marina y se quebró la muñeca de una mano. Fue un día triste ese, porque íbamos a comenzar el culto, la llevaron al hospital, del hospital la llevaron al traumatológico, y fue una historia preocupante para mí.
Cuando la fui a ver, parece que ella, leyendo mi preocupación, me dijo: mi pastor, no se ponga triste. Si para algo Dios tiene que haberme traído aquí. Y así fue. La siguiente vez que le fui a ver, no la encontré en su pieza. No sé si esa o otras veces, porque ella estuvo un largo tiempo en el hospital traumatológico. Y la vez que la fui a ver no la encontré y yo pensé que le habían entrado al quirófano. Pero una señora que me reconoció me dijo: usted es el pastor, ¿verdad? Sí. ¿Viene a ver a la señora Marina? Sí. Mire, ella dijo que si usted venía va a estar en tal sala. Y yo fui a esa sala. Y ahí estaba la hermana Marina con una joven que estaba con una enfermedad terminal. Y me dice: mi pastor, lo estábamos esperando. Dígame, hermana Marina. Ella quiere recibir a Cristo, me dijo. Yo ya le hablé del plan de salvación. Y yo le pregunté si ella quería confesar a Jesucristo y confesó a Jesucristo. Hicimos ese trabajo, le visité. Una o dos veces después, cuando la volví a ver, la hermana Marina me dijo: ¿se acuerda de la joven que recibió a Cristo? Sí, le dije yo. Ya se murió, me dijo. Y ella me dijo: ¿se da cuenta que por qué Dios me trajo para acá? Porque aunque murió, fue salva. Nos cuesta tanto entender los misterios perfectos de Dios. Yo creo que Pablo y Silas podían haber reclamado su derecho, más Pablo. Si era ciudadano romano, no lo podían castigar. No le era permitido por ley que a él le hicieran lo que le hicieron. Sin embargo, Pablo agachó la cabeza, se ganó los 39 azotes. No debe ser sencillo eso. Y luego, cuando lo fueron a meter a la cárcel, pudo haber pedido algún privilegio, ¿no les parece? Haber dicho: después que me sacaron la mugre, por lo menos déjenme en la guardia. No, le dijeron: póngalo ahí al final. Y a mí se me ocurre que a lo mejor este mismo carcelero los agarró y los tiró para adentro nomás. ¿Por qué? Porque este hombre tenía que cumplir órdenes y él no tenía por qué respetarlos. Pero Pablo entendió que si Dios le permitía pasar por un lugar tan difícil, es porque tenía un plan. Hemos orado tantas veces por tanta gente, pero cuando Dios nos quiere hacer pasar por el camino donde va a provocar salvación, nosotros no queremos pasar por ese camino. Entonces comenzamos a reclamar nuestros derechos y decimos: Señor, pero si soy tu hijo. Y Dios no me dice que no soy su hijo. Dios me dice: yo tengo un plan. Y ese plan lo voy a cumplir si te hago pasar por este camino. Una vez tuve que ir a hablar con el juez. Pero antes de llegar a hablar con el juez, me atendió la secretaria, Martita Olea se llama, ¿no? Era por el problema que teníamos allá en la iglesia de la isla. No era algo grato. Y cuando fui a hablar con el juez, porque había sido citado, ese día no estaba el juez, pero la Martita Olea me dijo: venga para acá, pastor. Y pasamos a la oficina donde el juez estaba. Y me dijo: mire, cuando venga a hablar con el juez, háblele de la palabra. Porque a él le gusta mucho oír la palabra de Dios, me dijo. Porque él sabe que Dios tiene poder para sanar. Y la Martita Olea nunca ha sido evangélica. Y luego me dijo: y si tiene una Biblia, tráigale una de regalo. ¿Qué me dijeron a mí? Le llevé al juez, le llevé a la Martita y no sé si a alguien más. Si me pidieron regalar lo que yo único que sé regalar. Cuando fui a hablar con el juez, fue un agrado conversar con él. Y cuando llegamos al careo con la otra persona que nos estaba demandando, y el caballero quiso decir algo para que yo seguramente reaccionara con un poquito de enojo, el juez le dijo: guarde silencio, usted ya hizo su reclamo, y el pastor le dijo que estaba de acuerdo con lo que usted pidió, así que nada más que decir firme, caso cerrado. ¿Quién me defendió? El Señor a través de ese juez. Pero ¿qué pasa si yo hubiese ido medio enojado? No, aquí nos vamos a arreglar, ¿eh? Yo voy a reclamar mis derechos. Mi amado, qué lindo es cuando Dios nos defiende. Porque a Pablo y Silas Dios los defendió. Pero primero salvó al carcelero de Filipos. Dios quiere usarnos para la gloria de su nombre. Pablo ya había olvidado su herida a esta altura.
porque Dios le había usado para salvar, para alcanzar con la salvación a alguien más. Enseñar es lo primero que hicieron, instruir con más precisión sobre la palabra del Señor. No solo le hablaron al carcelero, ¿a quién más le hablaron? A todos los que estaban con él, dice, a toda la familia. Nosotros los padres de familia, quienes profesamos la fe en Cristo Jesús dentro del hogar, debemos procurar que quienes son parte de nuestra familia conozcan la palabra de Dios. Sería bueno que de repente tomemos un pasaje de la Biblia y por ahí escudriñemos. El otro día yo me sorprendí. Iba a predicar y no, estaba estudiando un texto de Segunda de Crónicas, me parece. Y yo le dije, Connie, ¿tú sabes cuántos coristas habían en este momento de la historia? Y ella me escuchó y me dijo, a ver, cuénteme. Y yo le mencioné, si no me equivoco, como 180. Y ella me dijo, papá, pero eso eran solo las voces. ¿Por qué? Le dije yo, sí, porque ahí le faltan los que tocaban viento, me dijo, y me empezó a dar una explicación. Y dije, pero tú estás súper bien, pues le dije yo, sabías más que lo que yo suponía. Me dijo, es que ese pasaje lo encontré tan hermoso, me dijo. Oiga, qué lindo que uno pueda conversar así con sus hijos. Puede que para usted diga, pero es un texto que habla sobre el coro, pero toda la palabra de Dios es útil. ¿O no dice así la palabra del Señor? Que Dios nos ayude. Amado, debemos intentar llevar la palabra de Dios a nuestra mesa. Dios da las oportunidades y los tiempos precisos. Solamente tenemos que pedirle al Señor que nos dé dirección. ¿Cuántas veces un familiar nos preguntará, y frente a tal circunstancia, qué dice la Biblia? Y usted me va a decir, pastor, yo no hallaba qué decir. Les tengo una buena noticia. En ese mismo instante el Espíritu Santo les dirá qué decir. Porque la Biblia dice que ahí vamos a presentar defensa del Evangelio. Entonces usted va a comenzar a hablar y el Señor le va a recordar pasajes bíblicos, le va a recordar historias bíblicas y usted le va a contar y su familia que está allí va a decir verdaderamente lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Pero también debemos mostrar actos de transformación. El carcelero, luego de comprender y declarar su fe en Jesús, de inmediato mostró compasión y lavó las heridas de Pablo y Silas. ¿Qué pasa cuando yo soy el convertido, pero llego a la casa abriendo la puerta con los pies? Ayúdame, Señor. O a veces soy el convertido, pero no refreno mi lengua. Y soy el que dice palabras soeces, insultos y a veces cosas que no corresponden. Nuestro testimonio y nuestras acciones permiten reflejar el carácter de Cristo a los nuestros. Yo soy responsable de lo que diga, amado. Por eso a mí me gusta mucho preguntar cuando digo esto, ¿no? La Biblia dice, miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos, ¿verdad? Y está hablando de Jesús. Pero ¿y qué hacemos nosotros cuando nos paramos detrás del púlpito? ¿Qué le decimos a la iglesia? No nos mire. Tiene que mirarnos. Y tiene que ver en nosotros un hombre y una mujer con un testimonio para ser capaz de pararse detrás del púlpito. Que Dios nos ayude. Entonces, este carcelero ahora puede hablarle a su familia porque había hecho un acto de compasión. Su vida daba signos claros que había sido cambiada. Antes era el que los podía empujar a caer en la celda, ahora el que tomó un algodón y comenzó a limpiarle las heridas. Amados, nosotros para llevar a Cristo a nuestra casa debemos motivar a nuestra familia a ser parte de la iglesia. Debemos invitarle. Toda la familia de los sirvientes del carcelero confesaron a Cristo como Salvador y se bautizaron, vale decir, hicieron el rito inicial para ser cristiano. Porque así es como uno manifiesta que quiere seguir a Cristo. Se bautiza y a través del bautismo declara la fe interna de una manera externa para que todos vean que quiere seguir al Señor. Este es un acto simbólico que demuestra arrepentimiento, cambio de vida luego de ser salvo. El deseo de ser parte del cuerpo de Cristo y de compartir con hermanos de la fe. Esto es resultado de la labor que debemos hacer como cristianos en nuestros hogares. Los demás tienen que ver que disfrutamos de ser hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra opinión de haber venido al culto? ¿Cuál fue nuestra conversación anoche después del culto? Cuando llegamos a casa. En mi caso particular habíamos participado de diferentes cultos.
Por lo tanto, uno llega diciendo, así y acá estuvo el culto. Y uno empieza a tener noticias. Hoy día me encontré con el hermano Jaime en la radio y tuvimos noticias. Ayer me había escrito el hermano Francisco del culto de Lonquén, como lo hicimos al principio cuando todavía no habíamos comenzado el estudio y ya teníamos noticias de los cultos de anoche. Si mi familia me ve hablando así, con alegría, ¿qué señal le doy? Que estoy disfrutando ser un hijo de Dios. Pero cuando yo llego a mi casa y encuentro todo malo, pucha, el culto se alargó tanto, podía haber terminado una media horita antes. A lo mejor usted tenía algo que hacer. Alguna vez me permito darle permiso, mejor que ore y se vaya. Y no que se entristezca, porque yo no soy de los que toco la campanilla para terminar un culto. No soy de los que me gusta apagar el espíritu. Es verdad que a veces le tenemos que decir, Señor, guarda el gozo en nuestro corazón, queremos irnos con este gozo a nuestro hogar. Eso está bien, pero no soy de los que cuando alguien comienza a danzar le toco la campanilla. No aprendí así el Evangelio. Aprendí a la palabra, al Evangelio que me dice, no apaguéis el espíritu. Hay que dar libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay que disfrutar ser hijo de Dios. La actitud del carcelero es llevar a Pablo y Silas a su casa, preparar la mesa y regocijarse. ¿Qué es lo que es? ¿No es una muestra de alegría, de que disfrutó de que ellos estuvieran allí? Cuando hay visita, usted prepara su casa para recibir a los santos. Cuando hay gira, usted de los que se comienza a preparar y comienza a alegrarse y habla con sus hijos y le dice, hijito, ¿puede usted prestar su pieza porque vamos a recibir visita? Nos vamos a acomodar, vamos a hacer esto, vamos a hacer este otro, y comenzamos a disfrutar porque vamos a compartir con alguien de nuestra fe. Pablo y Silas recibieron el cariño del carcelero de Filipos, señales que él estaba agradecido por lo que había ocurrido con él. Amado, debemos ser muy cuidadosos de lo que nosotros hablamos de la fe. A veces nosotros somos malos marqueteros. ¿Saben lo que significa eso? Marketing es una ciencia que enseña cómo vender productos. Y a veces somos malos marqueteros porque en vez de hacerle buena publicidad a lo que vivimos, le hacemos una mala publicidad. Eso es malo. Si usted vende pan y alguien que le viene a comprar le dice, ¿cómo está el pan? Y usted le dice, no se le ocurra comprarme porque este pan está malo. ¿Le comprarán? Y si alguien le quiere comprar, usted le dirá, yo le estoy asegurando, le estoy diciendo, si se enferma ya no es mi culpa. ¿Se han dado cuenta que hay evangélicos que tienen una idea distorsionada de la fe? Y cuando alguien les pregunta algo de la iglesia, en vez de contar lo lindo que Dios ha hecho, le cuenta ese triste episodio por el cual pasó. Porque toda la vida tiene momentos tristes. No podemos evitarlos, son parte de la vida. Por lo tanto, mi amado, cuídese de no ser piedra de tropiezo. Debemos ser buenos testigos, mostrar transformación y actitudes de gozo, de paz, tener conversaciones que edifiquen. Tenemos que evitar la murmuración y las palabras ociosas, por las cuales vamos a dar cuenta un día. ¿Se ha dado cuenta que a veces hasta por broma decimos algo incorrecto? Que Dios tenga de nosotros misericordia. Porque Dios no va a pasar la cuenta por eso y va a decir, tomaste mi nombre en vano, pues. Ay, 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 que Dios nos ayude. Pablo y Silas tomaron tan en serio la unidad familiar en la fe. El ofrecimiento de salvación fue para el carcelero y para toda su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y el resultado cuál fue? Que la fe de ese carcelero alcanzó a su familia, a los que allí estaban, y todos ingresaron a la fe a través del bautismo. Amado, necesitamos llevar la fe a nuestra casa, para que nuestros hijos, nuestras esposas, en el caso de algunos que no tienen su familia convertida, den claras señales de que están recibiendo la palabra para salvación, para convertimiento. Los días son malos. Nadie asegura que las cosas sean mejores en el futuro. Aunque yo declaro que lo mejor está por venir.
¿Saben por qué? Porque lo que tiene que venir es Cristo a buscar a su iglesia. Y ese momento será glorioso. Entiendo por la palabra que antes de que Cristo venga, vendrá un gran avivamiento. Y muchos se van a convertir también. Y espero y anhelo ese tiempo. Pero frente a eso hay otras cosas que podrían ser negativas. Amado, aproveche de predicar. Y donde Dios le dé la oportunidad, evangelice. Pero sobre todo, evangelice a su familia. Mi primera iglesia y su primera iglesia es su casa. Y si su familia ya está convertida, entonces vamos a ser varios los que vamos a poder dar testimonio. ¿Cierto? Porque cuando su familia a usted le acompaña, entonces ahora podemos juntos hablar de Cristo nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar una alabanza para ir cerrando nuestro estudio bíblico del día de hoy. Vamos a cantar la alabanza: a luchar sin temor siempre iremos. A tono re lo tengo yo aquí, hermano Juanito, y es el número 297, si es que ustedes nos quieren acompañar a cantar. 297, a luchar sin temor siempre iremos. Los que tienen himnarios cantamos, los que no, yo creo que se la saben de memoria. Ya, Juanito. Siempre iremos, pues victoria nos dará Jesús. Oh hermanos, sigamos la senda que nos dejó Cristo en la cruz. Y allá Jesús me dará corona, si hasta el fin soy fiel en sus caminos, y sé que al fin de mi carrera con Jesús allá viviré por la eternidad. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Con Jesús nuestro Rey triunfaremos. En la lid jamás nos dejará, aunque rujan las huestes malignas. Clamaremos grata nueva al hombre aquí. Y allá Jesús me dará corona, si hasta el fin soy fiel en sus caminos, y sé que al fin
con Jesús allá viviré por la eternidad. Gracias, Señor. Le alabamos, Padre. Gracias, Padre Santo. Tras el bello estandarte avancemos, a las almas guiando a la luz y mostrando el camino al cautivo que va errando en densa oscuridad. Y allá Jesús me dará corona, si hasta el fin soy fiel en sus caminos, y sé que al fin de mi carrera con Jesús allá viviré por la eternidad. Aleluya. Gracias, Señor. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Agradecemos al Señor el estar juntos para ser parte de esta reunión.